Mi nombre es Miguel y Gina Luciano y pertenecemos al Ministerio de Matrimonio Edificando sobre la Roca del Centro Cristiano Soplo de Vida. Nosotros ambos nacimos y crecimos en otra denominación religiosa, en la tradicional. Allí se nos enseñó y de manera particular aprendí que Dios existía, que Dios era nuestro Padre, que Jesús había muerto en la cruz por nosotros, mas yo no entendía. Honestamente yo no sabía por qué tenía que haber muerto por nosotros y no conocía al Espíritu Santo. En una ocasión, nosotros tenemos 7 años de matrimonio, el Señor nos entró en un proceso en el cual no podíamos y aún no hemos podido tener hijos, y eso me motivó a mí a buscar aún más del Señor. Un Señor que había escuchado, como dijo Job, de oídas le había oído, pero yo no había conocido a mi Padre. A ese Padre que me ama. Yo entendía que Dios estaba muy ocupado en cosas del mundo como para escuchar la voz de una hija que tenía problemas menores, según yo pensaba. Y esas circunstancias que el Señor permitió para la gloria de Él y de cual hoy agradezco de corazón, me motivó a buscarle y a conocerle verdaderamente como es Él hoy. El Señor permitió que yo me conectara con un video de la pastora Yesenia, el cual me bendijo sobremanera, me bendijo bastante, y seguí buscando videos de ella, prédicas de ella, y me gustó. Por diferentes circunstancias, pues el Señor me conectó con la iglesia como tal. Recuerdo que asistí y empecé a asistir los miércoles a Soplo de Vida y los domingos a la iglesia donde me congregaba. Pero el Señor permitió, a través de unas personas que amo muchísimo, que el Señor utilizó para guiarme y hacerme entender que no estaba correcto. Y ahí entendí y empecé a orar al Señor, a pedirle dirección a ese Dios que nunca antes yo había conocido, pero que sabía y tenía esa necesidad imperante de conocer. Y le pedí al Señor con palabras muy específicas, yo le pedí al Señor que me confirmara dónde Él quería que yo estuviera. Y recuerdo que el Señor me permitió un miércoles que asistí, poquitos días luego de empezar a orar, porque Dios es increíble, y asistí a la iglesia, y ese día recibí una confirmación muy contundente, recibí un toque del Espíritu Santo demasiado poderoso, empecé a llorar, incluso terminó el servicio, seguía llorando, me fui en mi vehículo y seguía llorando, y de verdad que mi vida ha sido otra. O sea, después de esa experiencia con mi amigo el Espíritu Santo, nunca he vuelto a ser igual. Fue muy difícil porque no solamente mi esposo estaba escéptico, mi familia estaba escéptica, la familia de él, todas las personas que me conocían pusieron los cañones en contra de mí por cuanto yo decidí obedecer al Señor. Al momento en que yo le comenté a mi esposo la decisión no mía, la confirmación que Dios me había dado, la respuesta realmente fue negativa. Me sorprendió humanamente, pero espiritualmente ya Dios me había preparado. Realmente Dios me dio la paz, me dio la certeza y la confianza de que yo estaba tomando la decisión correcta, de que no importaba lo que se pudiera levantar, yo tenía que obedecer, pues ya había recibido palabra de Dios que tanto Él como mi familia iban a llegar a Cristo por mi obediencia. Realmente recibí muchos ataques cada vez que oraba, cada vez que ayunaba, cada vez que me disponía a encerrarme con el Señor, pues entendí el llamado que tenemos los hijos de Dios y las esposas a la oración, a esa intimidad con el Señor, a pelear en nuestro cuarto de guerra por nuestros esposos y nuestras familias, no con palabrerías, no con gritos, no con pleitos, sino en ese cuarto donde el Señor nos escucha. Y me emociono porque no sé si recuerdan que hace un momento comenté que yo pensaba que Dios no nos escuchaba, que Dios no escuchaba mi voz, y el Señor está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Y cuando nos encerramos en esa habitación, en ese momento, en ese lugar que apartamos para el Señor, estamos peleando cada oración,
es un mandarriazo, como dice nuestra pastora, en el mundo espiritual, que quebranta todo muro que esté impidiendo que nuestros familiares, en ese momento mi esposo, llegara a Cristo, porque la palabra de Dios tiene poder. Y yo creí, aunque mis ojos veían lo contrario, yo seguí creyendo y seguí clamando a aquel que me dio la promesa. Bendito sea Gloria a Dios. Dios. Miguel, ¿por qué tanto escepticismo? ¿Qué fue lo que te hizo renegar tanto de la veracidad de la existencia del Señor? Realmente puedo decir que precisamente porque nunca tuve una experiencia cercana con el Señor. Yo no conocía al Señor. Yo nunca conocí el Espíritu Santo en ese entonces. Muchos me hablaban que el Señor me escucha, que el Señor esto, que el Señor lo otro, pero yo no lo creía. De hecho, en muchas frustraciones, en muchos momentos de confusiones y temas internos, yo le reclamaba a Él y lo desafiaba y le decía: ¿por qué tú, si hablas con tanta gente, si tú te les revelas a tanta gente, por qué conmigo tú no lo has hecho? ¿Por qué tú me has permitido vivir tantas malas experiencias en mi vida? Yo viví una etapa de mi vida que yo era muy amargo, oscuro. Yo no sonreía. Yo viví una experiencia, digamos, ausente totalmente de lo que es mi verdadero yo, lo que el Señor me ha permitido ser hoy en día. Muchas de las cosas que afectaron o influyeron más bien a esa no creer en Dios fue precisamente divorcio de mis padres, maltrato físico. O sea, yo tenía que defenderme cuando me querían atacar, lo que le dicen hoy bullying. Eso me hizo crecer con mucha ira, con mucha rabia. Yo dejé de ser ese niño amoroso, cariñoso con mi familia, a convertirme en un adolescente rebelde, si acaso también puedo decir violento en muchas ocasiones, porque todo eso fue acumulando ese tipo de sentimiento negativo en mí, lo que me llevó a apartarme de toda creencia que tuviera que ver con el Señor. No decir ateo, porque sí, yo sé que Él está ahí, sabía que Él estaba ahí, pero yo nunca viví una experiencia con Él en ese entonces. La palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi familia no es cristiana, yo menos. Crecimos en una doctrina diferente, una iglesia diferente, pero nunca tuvimos conocimiento espiritual. Yo experimentaba eso y ya hubo un momento que lo veía como algo normal. ¿Podrías comentarnos un poquito algunas de esas vivencias que tuviste? Bueno, sí, muchas de las cosas que en ese entonces viví así de manera fuerte en esa casa también, porque había un tema espiritual en esa casa. Eran azotes de puerta, me movían mucho la cama, caían cuadros, o sea, sin haber brisa, sin haber nada, cuadros, explotaban velas. En muchos momentos yo sentía que me ahorcaban. Yo veía, o sea, que personas, entre comillas, como se paseaban en la sala de mi casa, como que nada. Y cuando yo daba aviso, pero yo estoy viendo esto, estoy viendo aquello, y lo atribuían a que era parte de mi imaginación. Entonces ya yo me lo creía. Entonces como que omití esa parte de mi vida, en el sentido de que ok, está bien, eso está ahí, pero no le di el carácter, no averigüé, no investigué. Y obviamente como muchacho al fin, yo preferí seguir mi camino y no detenerme en eso. Realmente no, por la parte espiritual, así con esa experiencia no. De hecho, yo prefería no mencionarle eso a Gina, porque cuando nosotros nos casamos, ella no tenía esa conexión espiritual que tiene ahora, y yo no quería que ella me llamara loco. Pero incluso estando con ella, durmiendo en la misma cama, ya casado, yo tenía ataques.
De hecho, yo me movía, lo que pasa es que yo no sabía lo que era el mundo espiritual, pero yo me movía espiritualmente. Yo exorcizaba y peleaba con demonios, espiritualmente. Y yo amanecía cansado, agotado, sudado, sofocado. En un momento, en una pelea espiritual, algo, porque no le vi el rostro, algo más fuerte, alto, me hirió ahí. Y al otro día yo despierto con la sensación del agotamiento y la cosa, y tenía la marca ahí. Entonces, ¿cómo explico eso? No puedo explicarlo porque ¿quién me va a entender? Y cuando Gina entonces decide dar el paso de entregar su vida al Señor, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo tú viviste ese proceso? Bueno, en ese entonces yo sentí un descontento, porque yo decía, ¿cómo así? O sea, crecimos en una doctrina, en una denominación diferente, nos casamos en una denominación diferente, y como que ahora tú me dices que vas a convertirte, que vas a ser evangélica, y yo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a mover? Esas fueron todas las preguntas que vinieron a mi cabeza, pero era una decisión que ya ella había tomado. Y yo puse primero el amor que el entendimiento. Entonces, si eso a ella la hacía feliz, pues bien. Yo la apoyaba. No estaba de acuerdo, pero la apoyaba. Cuando en un momento de oración que mi esposa planificó allá en la casa, yo había tenido ataques y ministración de suicidio. El enemigo me ministraba con que me matara. No era la primera vez. Cuando estaba más joven, niño, intenté hacerlo 2 veces. Y luego, ahora, en esta etapa, cuando mi esposa ya está sirviendo al Señor, el enemigo me ministra eso. Que me mate, que ya yo perdí mi familia, que ya perdí mi matrimonio, que mi mujer, que mi esposa, que ya no me ama, que ya lo que quiere es estar alejada de mí porque está metida en la iglesia. Que aprovechara los momentos en los que ella no estuviera aquí, que estuviera en la iglesia para yo quitarme la vida. Y en un momento de oración que ella planificó con unas hermanas, una pastora de otra iglesia que fueron allá a orar, el Espíritu Santo le dio palabra de mí y me dijo cosas que yo ni siquiera con mi esposa había dicho, había hablado, había conversado. Y lo primero que me dijo fue que mi vida no me pertenece para yo quitármela, sino que le pertenece a Él. Y que por los desafíos que yo le había hecho anteriormente, de que por qué Él no me habla, de por qué si tú estás ahí, tú no tienes esa conversación conmigo, Él me dijo que Él me habla cuando Él quiere, no cuando yo quiera. Y me mandó a leer el libro de Deuteronomio 28, donde habla de las consecuencias de la desobediencia. Y parte también de lo que dijo en ese momento, que por mi desobediencia había bendiciones detenidas. Entonces, que yo tenía que montarme en la misma barca que mi esposa, porque tenemos un ministerio juntos. Y me daba palabra de maestro, pero yo no entendía nada de lo que de lo que la persona, el Espíritu Santo a través de la persona me estaba diciendo, porque fue muy chocante, porque esas conversaciones de quitarme la vida y eso yo nunca lo había tenido con nadie. Y esa señora, sin conocerme, me habló de eso. Ahí fue que yo comencé a prestarle atención al Espíritu Santo, a las cosas de Dios, como que, wow, pero esto es de verdad. Llego producto de una necesidad espiritual, pero yo no sabía lo que era eso. Yo sí sentía la incomodidad, la emoción negativa, un agotamiento físico, espiritual, mental, un bloqueo mental. Yo no me sentía para nada yo. Y en ese momento yo llego a mi casa y mi esposa me ve como yo llego. Y ella me ora por mí, me pregunta si quiere que ella ore por mí. Ella ora por mí y me pregunta si quiero venir a la iglesia y me invita. Yo le dije que sí.
Y le dije un sí por necesidad, porque quería algo que me sacara de ese hoyo, de esa oscuridad donde yo estaba metido. Y llegué aquí, o más bien me trajo el Espíritu Santo, porque yo no iba a venir. Me trajo el Espíritu Santo porque el enemigo me estaba ministrando que no viniera. Pero cuando yo vine a Bella, yo estaba metido en un tapón de camino para acá, un domingo, porque el enemigo no quería que yo llegara aquí. Cuando yo llego aquí al momento de oración, él me está todavía ministrando que me vaya. Y era porque ese día el Espíritu Santo, porque mi Señor, mi papá, tenía propósito de liberar. Cuando la pastora está predicando, yo estoy teniendo una lucha interna sentado en una de las butacas, y todo lo que está diciendo la pastora en términos de prédica es como si me lo estuviera diciendo a mí, y yo sé que era el Espíritu Santo que estaba a través de ella ministrándome, porque fue como que: mi hijo, es para ti lo que te estoy diciendo. Cuando la pastora hace el llamado, ahí fue que arreció la lucha interna, porque el enemigo no quería que yo me quedara. Pero en un momento todo sonido, todo audio, todo se apagó en mis oídos. Yo no escuchaba nada. Y yo solamente escuché una voz muy dulce, muy hermosa. No hay palabra para describirla. Donde me dijo: mi hijo, este es el momento que vengas a mí. Pasa. Y me empujaron, pero fue un empujoncito como de apoyo, como que ven, pasa. Y cuando yo vine a Bella, yo estaba en el altar. Y el Señor, inmediatamente yo pisé el altar, comenzó a liberarme de toda emoción. Me liberó de toda carga, de toda tristeza, de toda preocupación, de toda penuria, de todo me liberó. Porque en el momento en que Él terminó de hacer su obra en mí, yo me sentía libre como una plumita. Y todo sentimiento negativo se fue. Y ahí en ese momento que la pastora pregunta: ¿quién quiere aceptar al Señor? Y el primero en levantar la mano fui yo. Y desde ese día yo no me arrepiento para nada. Mira, lo primero es entender que primero está Dios. Y que el matrimonio, todo matrimonio tiene que poner al Señor como centro, como la columna vertebral de todo matrimonio. Porque sin Él no se puede. Van a haber atribulaciones, van a haber problemas, van a haber de todo tipo de situaciones. La diferencia es que si Él es el centro de tu matrimonio, olvídate que Él pelea tus batallas y Él se encarga de cubrir a sus hijos que están bajo su bendición. Nuestro matrimonio, yo digo que es de tres: de papá, de mi Señor, de Jesucristo, y de mi esposa y yo. Porque yo digo que somos sin Él no podemos. O sea, todo ha fluido porque Él ha sido siempre el centro. Y por su misericordia, porque Él ha tenido misericordia, nos sacó de donde estábamos. Y ya sabemos el por qué, porque aquí verdaderamente ya entendemos, sabemos que aquí está la vida y la vida es Él. Sin Él no tenemos vida, éramos muertos vivientes. Así yo me sentía, como un muerto viviente. Que perseveren en la oración, en la búsqueda, que se afiancen en el Señor, no importa lo que vean, y que con su conducta ministren al Señor, porque de nada vale orar y luego salir y ser enemiga de tu esposo, ser la primera contrincante contra tu esposo. De nada vale. O sea, Dios hace su parte, pero también nosotras debemos hacerlo. Dice la Biblia que somos ayuda idónea. Ayuda idónea, es decir, que debemos apoyar a nuestros maridos en todo. Ellos son la cabeza. Nuestra posición debemos de entenderla y respetarla. Él es la cabeza, Él es el sacerdote por diseño de Dios. No podemos irnos por encima de Él. Y son cosas que a veces lo perdemos, y hoy en día la sociedad está hablando de feminismo, de
dale que tú puedes o que somos iguales. No. Incluso si en un matrimonio el Señor permite que el mayor ingreso venga por la mujer, no nos da la autoridad para nosotras colocarnos en la posición del esposo. Entonces, en conclusión, ¿qué recomiendo? Afianzarnos en el Señor, orar, declarar las cosas que no son como si fuera. Yo recuerdo que yo declaraba sobre mi esposo: Padre, Él te pertenece. Señor, yo declaro a mi esposo para Cristo. Yo lo declaraba en el nombre de Jesús, a pesar de lo que mis ojos veían. Que perseveren en la oración, en el ayuno, que tiene poder, y que con su conducta revelen a Cristo, que eso también les ministra a ellos. Honren a sus mujeres, honren a sus esposas, ámenla así como Cristo ama a la iglesia, porque el Señor utilizó a esa guerrera para que luchara por mí y peleó por mí, y yo incluso la ataqué, fui parte de la persona que la atacó, y lo que yo ignoraba era que ella estaba orando por mi salvación. Hoy en día yo les recomiendo a ustedes que si tú no te has dado la oportunidad de conocer a Cristo, no cometas el mismo error que yo, de alejarte aún más. Porque sin Cristo no hay orientación. Nosotros somos sacerdotes en nuestro hogar, y nosotros los sacerdotes tenemos que someternos a Cristo para recibir dirección de Él y poder sobrellevar nuestro ministerio junto a nuestra esposa. Te invitamos a que sigas luchando por tu matrimonio, sabiendo que la única garantía de éxito es edificando sobre la roca que es Cristo Jesús. Te amo, mi chiquita. Te amo.